compartir parte de esos pocos conocimientos, porque realmente créanme que son pocos los que tengo acerca de todos estos valiosos y grandiosos productos que nos tiene la compañía y que son muy importantes, no solamente para nuestra salud, sino para la salud de todas aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestra familia, amigos, conocidos, es decir, que podemos estar impactando la vida de una manera muy, muy positiva y eso es algo supremamente grandioso. Bueno, Martica, te agradezco mucho por esa presentación, por esa edificación tan linda. Tenemos una host definitivamente espectacular. Yo siempre me quedo simplemente asombrada con las capacidades, las habilidades de esta maravillosa mujer, de la cual día a día también he podido aprender mucho desde el momento en que decidí involucrarme en este grande proyecto. Gracias, Martica. También muchas gracias a todos los que están aquí. Bueno, buenos días, Clarita. Buenos días, Juni, Daira, Roxana. Bueno, aquí a los que alcanzo a ver en pantalla, Marta Patricia, Luz Amalia. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, y sin más preámbulos, porque pues ya Martica hizo una presentación más que amplia acerca de quién soy yo, quién les está hablando el día de hoy. Ya ella dijo quién es Luz Mari. Entonces, sin más preámbulos, permítanme, voy a compartirles pantalla y vamos a empezar a hablar entonces el día de hoy de uno de esos grandes productos que, como dijo Martica, prontamente vamos a tener en nuestras manos y que pertenece a esa gran línea que es la Ultra Support. Entonces, por favor, me indican si ya estamos viendo pantalla. Sí, listo, gracias, Martica. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de el glutatión. El glutatión es conocido como el antioxidante maestro. Y vamos a darnos cuenta a lo largo de la charla que no por nada ha recibido este nombre y es catalogado como el antioxidante maestro. Y cuando nosotros hablamos de un antioxidante, pues básicamente nos estamos refiriendo es a una sustancia que se encarga de neutralizar aquellas moléculas que en el proceso de oxidación han perdido un electrón. ¿Por qué? Porque los electrones en cada una de las moléculas siempre deben estar apareados, deben estar en parejitas. Y cuando se pierde un electrón en el proceso de oxidación, que es un proceso completamente normal, completamente natural que se da dentro de nuestras celulitas, pues inmediatamente se convierten en sustancias que son completamente tóxicas y que van a ser completamente lesivas para los diferentes procesos fisiológicos que se dan al interior de cada célula. Y obviamente si estamos hablando de cada célula, pues esto nos lleva a hablar también de órganos, de tejidos, de órganos y de absolutamente todos nuestros sistemas. Bueno, resulta que nosotros tenemos diferentes tipos de antioxidantes. Entonces, o encontramos diferentes tipos de antioxidantes. Los primeros de ellos son los exógenos. Estos antioxidantes, pues, son aquellos que nosotros consumimos dentro de nuestra dieta alimenticia, como por ejemplo la vitamina E, la vitamina C, los flavonoides, los betacarotenos, los carotenos, todo eso que nosotros consumimos dentro de nuestra dieta día a día son esos antioxidantes exógenos. Tenemos los antioxidantes endógenos, como los que ustedes pueden ver acá en esta lista, el glutatión encabezándola, tenemos la coenzima Q, el ácido tióptico,
y otras enzimas como la catalasa, el glutatión, la peroxidasa, todos ellos tienen una función también antioxidante y se producen dentro de nuestro organismo, por eso son endógenos. Y también dentro de ese grupo de antioxidantes están también los cofactores. Esos cofactores son simplemente componentes no proteicos, no son proteínas, que son muy estables al calor, termoestables, y que tienen una baja masa molecular, es decir, que tienen un peso muy pequeño, como el cobre, el zinc, el manganeso, el hierro y el selenio, que tenemos también que consumir y que son importantes para los diferentes procesos que se llevan día a día dentro de nuestras células y al interior de todo nuestro organismo. Esto como para empezar a contextualizarnos un poquito acerca de qué es un antioxidante y que existen diferentes tipos de antioxidantes. Y vamos a hablar de uno de ellos de manera específica el día de hoy, que es el glutatión. Este glutatión es el mayor antioxidante intracelular en el cuerpo y es conocido como el antioxidante maestro. ¿Por qué? Porque se encarga de regir y controlar a todos los demás antioxidantes. Es decir, que él cumple una función algo así como gerencial, que él es el que organiza a todos los demás antioxidantes. Y a diferencia de la vitamina A, de la vitamina C, que son antioxidantes exógenos, es decir, que los ingerimos, como lo dije ya previamente, el glutatión es completamente endógeno, se produce dentro de las células y nuestro cuerpo lo utiliza para muchas funciones. Está formado por 3 aminoácidos, por eso se le denomina, cuando uno lo define desde el punto de vista molecular, decimos que es un tripéptido porque está conformado por 3 aminoácidos. Esos 3 aminoácidos son los que ustedes pueden ver aquí en pantalla, que son el glutamato, la cisteína y la glicina. ¿Sí? Todos ellos se unen a través de estos enlaces que vemos acá, que son los enlaces de tipo peptídico y que permiten que pueda darse un anclaje perfecto entre ellos tres, y al estar unidos estos tres nos dan lugar, nos dan origen a este antioxidante tan importante dentro de nuestro organismo, que es el glutatión. Y este glutatión está presente en absolutamente todas las células de nuestro en todas las células de nuestro organismo, bien sean las células del sistema digestivo, del respiratorio, del inmunológico, en absolutamente todas las células está presente. Obviamente, en algunos sistemas, en algunos órganos, está presente en mayor cantidad que en otros, dependiendo de la función que realice cada uno de esos órganos y cada uno de esos sistemas. Aquí en esta celulita podemos ver, por ejemplo, que acá está presente el glutatión, que pues de una manera condensada, para resumirlo, también recibe las siglas, se denomina como GSH, y presente dentro de esa celulita y dentro de toda la estructura que ella necesita. Es decir, que una célula, para poder vivir, no solamente necesita agua, oxígeno, energía, sino que también es indispensable que esté presente el glutatión. En esta diapositiva, ¿qué podemos ver? Podemos ver todas esas funciones tan importantes que tiene el glutatión. Tiene múltiples funciones. Y entre esas funciones cabe destacar primero que es el mayor antioxidante endógeno que es producido por las células, que participa directamente en la neutralización de radicales libres y especies reactivas de oxígeno, así como en el mantenimiento de los antioxidantes que son de tipo exógeno, como las vitaminas C, la vitamina E, y en todas sus formas reducidas, que son las formas activas. Otra función también es que a través de la conjugación directa participa en la desintoxicación de compuestos extraños. Todos esos compuestos que son extraños los denominamos
xenobióticos. Entonces, cuando escuchemos ese término xenobiótico, podemos inmediatamente deducir que nos están hablando de un compuesto que es completamente extraño para nuestro cuerpo y también en todo lo que son agentes carcinógenos, es decir, que él se encarga también de ayudar en ese proceso de una manera muy activa, en ese proceso de desintoxicación. Otra función, porque déjenme decirles que el glutatión no está presente única y exclusivamente en nosotros, sino en todos los seres vivos. En el caso de las plantas, es esencial en la regulación del desarrollo y en las respuestas al medio ambiente, es decir, que sirve como medio de defensa a situaciones de estrés de tipo biótico y abiótico, porque no solamente nosotros los seres humanos podemos sufrir de estrés y nuestras mascotas y todos los animales, sino también las planticas pueden verse sometidas a altos niveles de estrés, bien sea por situaciones, por componentes abióticos como el clima, o componentes bióticos como el ataque por otros seres vivos que vienen de repente a depredarlos. En los animales es esencial para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, participando, por ejemplo, en la modulación de la presentación de antígenos a los linfocitos. Los linfocitos son un grupo de células que forman parte de nuestro sistema de defensa. También nos va a ayudar en la proliferación de los linfocitos, es decir, que se puedan multiplicar, y en la regulación de los procesos de apoptosis o muerte celular programada, de lo cual pues ya hemos hablado ya en algunos momentos, que es esa muerte que las celulitas programan de manera automática cuando están teniendo unos procesos completamente anormales y en ese momento viene la apoptosis porque esa célula ya no puede ser lesiva para nuestro organismo. También este glutatión desempeña un papel fundamental en numerosas reacciones metabólicas y bioquímicas, como por ejemplo la síntesis y reparación del ADN. También en la síntesis de proteínas, en el transporte de aminoácidos, en reacciones enzimáticas, es decir, en muchísimas reacciones que se dan al interior de nuestro organismo, ahí vamos a encontrar presente al glutatión formando parte activa de todos esos procesos. También el glutatión es usado por el hígado, como dije, pues para detoxificar, para eliminar toxinas, químicos, medicamentos, toda esa carga tóxica que implica nuestro entorno hoy en día, por ejemplo, por los altos niveles de contaminación, por la radiación, todo esto hace que nuestro organismo necesite una vía de eliminación de todo ello que le puede llegar a generar daño y pues se hace a través de esos procesos que realiza el hígado y es allí, por ejemplo, en donde vamos a encontrar una gran cantidad de glutatión. Además, una función adicional es la del transporte de glutatión a la bilis, para servir como una fuerza impulsadora en la formación de esta importante sustancia que pues nos ayuda en la digestión y ayuda a las enzimas en nuestro cuerpo para descomponer todo lo que es grasa, que todos esos alimentos que nos proporcionan grasa, pues esa grasa no es en esa forma, no es digerible en nuestro organismo. Entonces no puede ser asimilada, no puede ser asimilada allí en el intestino delgado, donde se lleva a cabo el proceso de absorción de nutrientes, entonces debe ser descompuesta. Entonces se descompone de grasa a una forma más sencilla que son los ácidos grasos y allí en todo este proceso también podemos encontrar la participación de una manera muy activa del glutatión. En la parte del sistema inmunológico, ¿cómo actúa ya de manera muy específica? El crecimiento y la actividad saludable de las células depende directamente de la disponibilidad de glutatión. ¿Qué quiere decir esto? Que una baja de glutatión puede inmediatamente empezar a afectar
todo ese sistema de defensa que tiene nuestro organismo. La disminución experimental de los niveles de glutatión ha mostrado disminuir severamente la habilidad de las células inmunológicas para combatir los patógenos. Pues esto, y entonces esto qué va a hacer, que va a dejar una puerta completamente abierta para que se puedan desarrollar muchas enfermedades. En varios estudios, los niveles de glutatión intracelular corresponden directamente a la efectividad de la respuesta inmunológica. En cierta forma, podríamos estar diciendo entonces que el glutatión es un tipo de alimento para nuestro sistema inmunológico. Entonces, de ahí la importancia de que siempre esos niveles de glutatión en nuestro organismo, en cada celulita, estén en las condiciones óptimas. Si no es así, pues entonces cuando empiezan a desarrollarse procesos completamente adversos para nuestra salud. En algunas enfermedades autoinmunes, tales como la artritis, el lupus, y en el proceso normal del envejecimiento, los linfocitos de las células T muestran una respuesta inmunológica debilitada ante los antígenos invasores, cuando no hay glutatión en cantidades y en concentraciones normales. Adicionalmente, estas condiciones crónicas inflamatorias han sido asociadas pues, a esas concentraciones bajas de glutatión en el suero sanguíneo y también en los glóbulos rojos. Entonces, si nosotros estamos hablando de que en los glóbulos rojos se pueda llegar a presentar una disminución significativa en las concentraciones bajas de ese glutatión, pues recordemos que los glóbulos rojos son ese sistema de transporte de nutrientes, son ese sistema de transporte también del oxígeno, pero también son un sistema de transporte de sustancias que necesita eliminar nuestro organismo. Y si esos globulitos rojos no están en condiciones óptimas, pues entonces empiezan a haber falencias en todos esos procesos y funciones que ellos tienen que realizar en todo momento. Así que aquí podemos ver que la actividad protectora del glutatión tiene básicamente dos funciones en términos generales. Una, cuando hablamos del sistema inmunológico, es el fortalecimiento del funcionamiento de las células inmunológicas y también funciona como un antioxidante dentro de las mismas celulitas, es decir, que retarda también esos procesos de envejecimiento de las células. Y ese sistema inmunológico utiliza varios tipos de células para combatir las infecciones y otras amenazas, y el crecimiento y el funcionamiento saludable de estas células depende, nuevamente reitero, de la disponibilidad que haya de glutatión, de este importante antioxidante. Bueno, otra función que mencionaba previamente es todo lo que tiene que ver con los procesos de detoxificación, que se da básicamente allí en el hígado. Entonces estamos hablando de un proceso de detoxificación hepática. Entonces, esa detoxificación hepática es el resultado de dos procesos que se dan a nivel enzimático allí dentro del hígado, que se denominan la fase 1 y la fase 2. Las enzimas de la fase 1 se encargan de transformar los productos tóxicos en formas intermedias que son más accesibles a la fase 2. Y muy contrariamente a lo que uno de pronto podría imaginar cuando no tiene conocimiento detallado de lo que ocurre al interior de nuestro organismo, uno podría decir, en la fase 1, cuando se da ese proceso de convertir a otras sustancias, pues los está convirtiendo a sustancias que de pronto son menos nocivas para nuestro organismo, y resulta que no es así. Esas formas intermedias son mucho más activas químicamente hablando y por lo tanto van a ser aún más tóxicas. Es decir, que sí,
en el proceso de detoxificación se interrumpe en esta fase, pues eso va a ser todavía más letal para nuestro organismo, mucho más nocivo, porque son sustancias mucho más tóxicas que las que iniciaron en ese proceso de fase 1. En la fase 1 participan un numeroso grupo de enzimas que en conjunto se denominan citocromo P450, pero no le pongamos atención a ese nombre, no nos vayamos a complicar con los nombres, como también lo dice el doctor Oliveros y el doctor Beleño. Aquí lo más importante es tener una idea clara de cómo se da el proceso de detoxificación y cuál es la importancia de ese glutatión dentro de este proceso. Un efecto secundario importante de esta fase 1 es la producción de radicales libres, con todo lo que ello conlleva. Y si hay formación de radicales libres, tiene que haber algo y alguien que venga a neutralizarlos. Y el antioxidante idóneo para neutralizar los radicales libres de la fase 1 y que además sirve también de plataforma para los procesos enzimáticos de la fase 2 es el glutatión, que podemos verlo acá. No es el único que participa en esa fase 1, sino también vamos a encontrar ácidos grasos esenciales, aminoácidos, vitaminas del grupo B. Vean, aquí también importante, nuestra vitamina B, el ácido fólico, que también forma parte de todo ese complejo de vitaminas B, y pues indiscutiblemente el glutatión, que es el antioxidante maestro. La adecuada actividad de estas vías depende de la disponibilidad de aquellos nutrientes que intervienen en las reacciones enzimáticas de esta fase 2. ¿Qué sucede cuando hay una alteración en la detoxificación hepática? Miremos que acá también en la fase 2 está presente el glutatión. Bueno, si hay una alteración en este proceso, una fase 1, por ejemplo, que sea muy inactiva, o sea, muy lenta, o que por el contrario sea muy rápida, puede generar un incremento de productos tóxicos intermedios y de radicales libres. Y es ahí en donde entonces el glutatión tiene que empezar a trabajar a marcha forzada, y si no hay una suficiente disponibilidad en cantidades de glutatión, pues entonces se va a ver, no va a ser óptimo este proceso de detoxificación y van a quedar de repente algunos radicales libres que no sean neutralizados porque no hubo una suficiente cantidad de glutatión debido a que la fase 1 fue de repente muy rápida. Asimismo, si la fase 2 es lenta, puede dar lugar al cúmulo de productos tóxicos intermedios. Entonces, vuelve y sucede lo mismo. En consecuencia, este desequilibrio entre las dos fases del proceso de detoxificación hepática ocasiona simplemente un cúmulo de toxinas en el organismo, con todos los consiguientes efectos adversos que eso significan para nuestra salud. Algunas de las enfermedades que se pueden dar como resultado de este tipo de alteraciones en el proceso de detoxificación hepática, pues son muchas. Voy a resaltar simplemente algunas, por ejemplo, que nuestro organismo se vuelva mucho más sensible químicamente, que hayan reacciones farmacológicas adversas, que hayan también alteraciones neurológicas, alteraciones del humor y de nuestro comportamiento. También se puede dar una fatiga crónica, también se puede llegar a desarrollar incluso fibromialgia, alteraciones a nivel inmunológico y también podría llegar a darse lugar a una patología de cáncer. Entonces aquí podemos ver que el buen funcionamiento de los sistemas de detoxificación hepática es fundamental para preservar la salud y evitar el desarrollo de enfermedades,
por el cúmulo de productos tóxicos, y aquí pues vemos que el papel que cumple el glutatión en este proceso pues es realmente importante y es supremamente imprescindible su presencia dentro de este proceso en la fase 1, dentro de la fase intermedia donde están todos esos metabolitos intermedios, donde viene a neutralizarlos. Aquí está el glutatión junto con otros antioxidantes como la vitamina C, y también sucede lo mismo en la fase 2. Y todos esos productos que finalmente se han neutralizado y que nos sirven para nuestro organismo, que ya son productos de desecho, pues van a ser eliminados a través de la orina, a través de nuestros procesos de respiración, a través de las heces fecales, en la bilis, en los procesos de sudoración, que son los mecanismos que utiliza nuestro organismo para eliminar todas esas sustancias de desecho que no necesitan nuestro organismo. Bueno, vamos a hablar ahora de la función, de cómo se da esa función de antioxidante del glutatión en nuestro organismo. Y recordemos lo que es un antioxidante, que ya lo decía al inicio de la charla. Es una molécula que es capaz de retardar o de prevenir la oxidación de otras moléculas. La oxidación, pues, es una reacción química completamente normal dentro de nuestro organismo, dentro de todas nuestras celulitas, en la que se da una transferencia de electrones y por consiguiente se puede dar la formación de radicales libres. Si nosotros pudiéramos observar al interior de una célula, se verían miles de diminutas reacciones químicas que utilizan oxígeno para metabolizar nutrientes y energía de descargo. Este es el proceso necesario de oxidación que se da día a día, pero la oxidación produce esos subproductos dañinos como los radicales libres o átomos que son completamente inestables. Aquí podemos ver un, un átomo que está completamente estable porque tiene sus electrones pares, siempre deben estar en pares, y cuando pierde un electrón se convierte en una molécula completamente inestable, que es lo que denominamos radicales libres. Y esos radicales libres deben ser neutralizados, como ya lo hemos dicho previamente, porque de no ser así, él necesita estabilizarse, y es cuando empieza entonces a quitarle electrones a otras moléculas, a otras células, y entonces es donde viene un desorden en nuestro organismo, y es ahí entonces en donde empieza esa función tan importante de los antioxidantes, que lo que hacen es entonces cederle un electrón a esas sustancias que son radicales libres y las neutraliza. ¿Para qué? Para convertirlas nuevamente en esas moléculas que sean completamente estables. ¿Cómo se da el proceso de antioxidación del glutatión? ¿Cómo es que actúa él como antioxidante? Entonces, aquí en esta diapositiva vemos 3 pasos en los que se puede dar ese proceso. Entonces, las moléculas de glutatión neutralizan los radicales al prestarles un electrón para después unirse en pares y permanecer neutrales. Una molécula de glutatión se encuentra un radical, aquí vemos un radical hidroxilo destructivo positivamente cargado. Y lo que hace es que le da un electrón, convirtiéndolo ¿en qué? En agua. Lo convierte en agua, que es una molécula completamente inofensiva para nuestro organismo, y no solamente inofensiva, sino que también sabemos que es muy, muy importante. Y resulta que esa molécula de glutatión, pues al perder un electrón porque se lo dio a esa molécula inestable de hidroxilo, pues podríamos decir, perdió un electrón, entonces ahora va a quedar inestable. ¿Se puede convertir en un radical libre? Pues no es así, no se convierte en un radical libre, sino que hace pareja
con otra molécula de glutatión para formar el neutral no tóxico que se conoce como GSSH, que es una molécula de un glutatión par, ¿sí? Que se unen glutationes en formas pares. Entonces, si vemos un par de glutationes, eso es porque ellos ya han cumplido su función como antioxidantes, cediendo uno de sus electrones a alguna molécula que se encontraron en el camino y que estaba completamente alterada e inestable porque había perdido un electrón. Entonces, así es que se da esa función de el proceso de antioxidación de parte del glutatión para poder neutralizar moléculas que se puedan convertir en radicales libres en ese proceso de oxidación en donde se da la transferencia de electrones. ¿Por qué decimos que el glutatión es el antioxidante maestro? Ya les he dicho algunas cositas previamente. Pues resulta que en el interior de cada célula, el engranaje de antioxidación es conducido por el glutatión, que se encarga de reciclar todos los antioxidantes, como por ejemplo la vitamina C y la vitamina E, facultándolos de nuevo para seguir su labor como antioxidantes. Es por esto que es el antioxidante maestro. Él es el que se encarga de regular a todos los demás. Está en el centro de todos los procesos de antioxidación en nuestro organismo y de él depende el funcionamiento adecuado de todos los demás. ¿Cómo trabaja con los demás antioxidantes? Suplementos como estas vitaminas tan importantes que son la C y la E son sustancias que actúan sinérgicamente con el glutatión, es decir, que en conjunto van a reforzar la efectividad de todos los sistemas de defensa de nuestro organismo. Y el glutatión es el antioxidante maestro porque se encarga de regular, de enriquecer y de complementar la acción de muchos otros antioxidantes. Yo solamente aquí estoy colocando como ejemplo pues la vitamina C y la E. Y estos antioxidantes, cuando recogen un radical libre, lo entregan al sistema glutatión para poder continuar con su función antioxidante y de manera similar sucede con absolutamente todos los demás antioxidantes. Todos los demás lo que hacen es recoger, neutralizar esos radicales libres y pasarle la función ya al glutatión para que él se encargue de hacer ese proceso de reciclación de los demás antioxidantes. De hecho, todos estos antioxidantes ayudan a neutralizarse a sí mismos y el glutatión está en el centro de ese proceso. Es el glutatión, no las vitaminas, quien finalmente neutraliza a los dañinos radicales libres, porque lo que hace la vitamina C o la vitamina E o el peróxido, todos estos antioxidantes, es que cogen esos electrones que quedaron libres y se los pasan al glutatión. ¿Qué sucede cuando encontramos bajos niveles de glutatión y por qué se pueden dar esos bajos niveles de glutatión? Perdón. En el sistema celular, el glutatión se encuentra en una constante demanda y hay situaciones en las que sus niveles pueden caer rápidamente. ¿Qué situaciones pueden hacer que se caigan esos niveles de glutatión dentro de nuestro organismo? Uno, las enfermedades. Las toxinas, el estrés, la fatiga, incluso un ejercicio que se lleva a un límite exagerado puede también ocasionar una pérdida de glutatión
porque lo llevan a que se vaya perdiendo, porque en la medida en que nuestro organismo está requiriendo más y más sustancias, bien sea para nuestro sistema inmunológico en un proceso de enfermedad, pues inmediatamente él tiene que empezar a trabajar rápidamente, ayudando y fortaleciendo todas las celulitas del sistema inmunológico como los linfocitos T, y eso hace entonces que empiece a bajarse la cantidad, y si no hay un suministro de él, si no hay esos aminoácidos también que son importantes para que se pueda dar el anclaje del glutatión, como son la cisteína, la glicina y la glutamina, pues inmediatamente va a haber un déficit de glutatión dentro de nuestro organismo. Las causas más conocidas en la disminución de los niveles de glutatión son los contaminantes ambientales, las heridas, las infecciones, la mala alimentación. Cuando nos dedicamos, por ejemplo, a consumir todo lo que denominamos comida chatarra, pues finalmente eso nos va a llevar a procesos en donde se nos van a incrementar las cantidades de colesterol, donde también pueden haber alteraciones en los niveles de glucosa, y todo esto hace que se genere también enfermedades, daños provocados por el consumo de fármacos. Por eso es que sabemos claramente que el consumir fármacos sí, de manera inmediata nos quita un dolor, nos quita un padecimiento, pero a largo plazo está afectando también, por ejemplo, nuestro hígado. Todo lo que son los metales pesados como el mercurio, todos los agentes químicos, los agentes cancerígenos, el humo, el tabaco, las drogas, mejor dicho, la lista es interminable, ¿sí? Y con la edad, les cuento que los niveles de glutatión también disminuyen de forma natural, y también pues se puede dar lugar al desarrollo de enfermedades. Más adelante les mostraré cómo es eso de que con la edad se puede disminuir la producción de glutatión. Aquí en esta gráfica podemos ver todo esto: infecciones, mala alimentación, contaminación, humo, radiación, drogas, estrés, envejecimiento, el consumo de fármacos. Todo eso hace que por este lado sea acumulación de toxinas, por este lado estrés oxidativo, por acá acumulación de radicales libres, y todo eso hace que se pierda el glutatión y que obviamente se bajen las cantidades que nos van a llevar a un envejecimiento celular prematuro, a una enfermedad y finalmente a una posible muerte si esto no se controla de una manera adecuada. Aquí podemos ver todo lo que es ese proceso de estrés oxidativo. Cuando el estrés oxidativo llega a unos niveles inmanejables dentro de nuestro organismo, se empiezan a desarrollar una gran cantidad de patologías. Recordemos que el 20% del aire que se inhala en la respiración es oxígeno, y este es indispensable para la vida y correcto funcionamiento de todas y cada una de las células del organismo, a donde pues tiene que llegar a través de la sangre, tras pasar por los pulmones al torrente sanguíneo. Una pequeña parte de este oxígeno se transforma en la propia célula en una especie reactiva que se caracteriza por tener una actividad oxidativa, que son los famosos radicales libres, y su existencia, como la del proceso de oxidación que generan, es fundamental para el equilibrio del organismo. Y una vez cumplida su función, son eliminados por sustancias antioxidantes, restableciéndose el equilibrio. Sin embargo, cuando los antioxidantes no son suficientes para contrarrestar esos radicales libres, se produce un aumento de la presencia de los mismos en la célula y se produce lo que se denomina ese famoso estrés oxidativo, que se caracteriza porque se incrementa la actividad oxidativa en el interior de la celulita, originando un cambio en la estructura y en la función de la misma, que lo que hace es acelerar su envejecimiento y favorecer esos procesos de muerte celular programada. La consecuencia de todo ello es que se produce un deterioro de los tejidos y por tanto se favorece la aparición de diferentes enfermedades que pueden ser de
cosas muy sencillas a también situaciones muy graves en las que cabe destacar enfermedades de tipo cardiovascular. Aquí podemos ver que, por ejemplo, a nivel del corazón se pueden desarrollar enfermedades como la isquemia, la hipertensión, el infarto de miocardio. Si hablamos de los pulmones, se puede desarrollar, por ejemplo, alergias, obstrucción crónica, asma, hipertoxia, también cáncer. Si hablamos, por ejemplo, a nivel cerebral, se puede dar un infarto a nivel del cerebro, puede darse migraña, puede darse cáncer, puede darse también procesos que vienen con el envejecimiento como las enfermedades neurodegenerativas, en donde encontramos el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades a nivel del riñón, es decir, aquí nos podríamos quedar un buen tiempo hablando de todas y cada una de esas enfermedades que se pueden dar a causa de ese estrés oxidativo cuando las cantidades de antioxidantes no están en las condiciones adecuadas y específicamente cuando no se encuentra unas cantidades adecuadas de glutatión, que es el que se encarga de regular el funcionamiento de todos los demás antioxidantes. En esta diapositiva que podemos ver lo que les estaba diciendo hace un momento. A medida que avanzamos en edad, las cantidades de glutatión que se producen dentro de nuestro organismo empiezan a disminuir. Hasta los 20 años no hay problema, se van a estar produciendo en cantidades óptimas, pero entre los 20 y los 30 años de edad, esos niveles de glutatión empiezan a disminuir. Y por eso vemos que hay personas de mayor edad que se empiezan a ver muy vulnerables a ciertas enfermedades y especialmente aquellas enfermedades que son de tipo degenerativas y que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema neurológico. Entonces, por eso es que es muy, muy importante velar porque esos niveles de glutatión, especialmente a partir de estas edades, se encuentren siempre en esos niveles óptimos para que podamos gozar de una buena salud. En esta gráfica podemos ver algo pues similar, es digamos que una gráfica que me está mostrando básicamente lo mismo. Entonces, a partir de los 20 años, mire, empieza una disminución de las cantidades de glutatión en nuestro organismo, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces con los niveles oxidativos? Niveles de estrés oxidativo, pues que aquí hasta los 40 años podríamos decir que no hay mayor problema. Pero a partir de los 40 años, si ese glutatión sigue bajando en cantidad, en lo que necesita nuestro organismo, pues ese estrés oxidativo empieza a aumentar también. A medida que disminuye el glutatión, el estrés oxidativo empieza a aumentar y hay una etapa crítica, hay un momento crítico, que es aproximadamente a los 50 años, ¿sí? En ese momento crítico es donde básicamente se pueden desarrollar todas esas patologías. Si no nos hemos cuidado previamente en tener un suministro adecuado de estos suplementos como los antioxidantes y específicamente el glutatión, entonces al llegar a los 50 años es el momento crítico, donde muy poca cantidad de glutatión y altos niveles de estrés oxidativo pues simplemente van a disparar muchas patologías en nuestro organismo, como las que ya mencionamos anteriormente, que pues la lista es supremamente grande. Y aquí viene una información muy, muy importante con la que yo me encontré. Yo me imagino que esta imagen es conocida para todos, el COVID, ¿sí? Pero déjenme decirle que se han hecho estudios acerca, pues, desde diferentes perspectivas científicas, mirando no solamente vacunas, sino tratamientos, qué sucede al interior de nuestro organismo con los diferentes sustancias, moléculas y proteínas durante este proceso de COVID y qué se ha encontrado. Casi al mismo tiempo, estos son estudios que se han hecho, que el Memorial Sloan Kettering anunció lo del estudio
sobre el COVID y el glutatión, un científico ruso publicó artículos que proponen que el glutatión desempeña un papel crucial en la capacidad de una persona para responder a la infección por COVID, ¿sí? No estamos hablando aquí de que vaya a evitar que nos contagiemos de COVID, sino estamos hablando de cómo va a responder nuestro organismo dependiendo de que esas cantidades de glutatión estén o no en cantidades adecuadas dentro de nuestro organismo. Así como en la gravedad de la enfermedad, pues también esto depende de esto. El doctor Roger Sewin explica el fundamento científico. Además, el doctor Alexei Polonikov de la Universidad Estatal de Medicina de Kursk teoriza que el glutatión puede utilizarse como estrategia preventiva y tratamiento de la enfermedad. Polonikov estudia la genética molecular humana y el estrés oxidativo. Es un especialista en este tema. Y con base en su análisis exhaustivo de la literatura, no solamente lo que él ha podido evidenciar a nivel de sus prácticas de laboratorio, sino con todo lo que él ha leído, dijo que cree que la deficiencia de glutatión es una razón plausible para la enfermedad grave por COVID-19. Primero, dijo que el estrés oxidativo contribuye a la hiperinflamación pulmonar que provoca enfermedades como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la insuficiencia multiorgánica y finalmente la muerte. Segundo, dijo que una mala defensa antioxidante debido a la deficiencia endógena de glutatión como resultado de una baja biosíntesis y agotamiento excesivo de glutatión es la causa más probable de un daño oxidativo del pulmón, independiente de otros factores como el envejecimiento, enfermedades crónicas, el tabaquismo, todo esto que hace que una persona sea más susceptible a tener complicaciones si se contagia por COVID, todo eso, pues independientemente de esto, se ha visto que si hay una disminución drástica en la biosíntesis de glutatión de una persona que esté infectada por COVID, la posibilidad de que se pueda complicar y llegar incluso a la muerte es supremamente alta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que quienes gocemos de una gran biodisponibilidad de glutatión en nuestro organismo, ¿sí? Pues estamos digamos que tenemos nuestro organismo, nuestro sistema de defensa muy fortalecido para no tener que enfrentarnos a esas situaciones de complicación que puede traer el desarrollo y el proceso del COVID-19 en nuestro organismo. Es importantísimo y ya lo hemos dicho, no solamente ahorita con este nuevo conocimiento pues del glutatión que estamos teniendo, sino también ya lo hemos dicho previamente con todas esas bondades que nos ofrecen todos los productos de la línea Ayurveda. Y aquí dentro de la línea Ayurveda cabe resaltar que si yo les estoy diciendo a ustedes que el glutatión se elabora a partir de 3 aminoácidos, ¿sí? Recordemos que nuestra proteína, nuestro ACHIF, nos provee de todos esos 20 aminoácidos que necesita nuestro organismo, ¿sí? Estos 3 aminoácidos que forman parte de la síntesis de la elaboración de glutatión, que son la cisteína, la glicina, la glutamina, pues no es el que digamos que tiene una menor biodisponibilidad dentro de nuestro organismo es la cisteína. Entonces, si lo podemos encontrar en un suplemento nutricional como el ACHIF, ¿por qué no consumirlo? Si nos va a ayudar a que se dé una gran cantidad, una gran producción, una producción adecuada
dentro de nuestro organismo de glutatión. Y si sumado a ello podemos encontrar también un suplemento como el glutatión, que nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, que nos va a ayudar también a fortalecer todos los procesos de detoxificación, pues fabuloso. ¿Por qué no consumirlo? Ya como resumen, para terminar, pues aquí vemos cuáles son esas funciones resumidas del glutatión. Importantísimo en todo lo que tiene que ver con los procesos inmunológicos, porque fortalece el sistema inmune, nos favorece la activación y regulación de enzimas, la síntesis de prostaglandinas, la síntesis y reparación del ADN, importantísimo. Si el ADN sufre daños y no es reparado, pues se va a ver afectada la producción y la síntesis de proteínas. Importante también en todos los procesos de detoxificación, en eliminación de toxinas, de carcinógenos y en la protección contra los procesos de radiación. También es un energizante. ¿Por qué? Porque reactiva todas las funciones corporales, recuperando toda la vitalidad de nuestro organismo. Y pues finalmente es el antioxidante maestro, ¿sí? El antioxidante por excelencia, porque se encarga de transportar aminoácidos, de proteger todo lo que es los procesos de antioxidación a nivel celular y también de regular la síntesis de proteínas. ¿Y por qué se enferman las personas? Porque esta grafiquita nos lo muestra de una manera espectacular. Cuando tenemos esos niveles de glutatión en unas cantidades óptimas, pues eso va a darnos una muy buena salud, se va a reflejar en una muy buena salud, incluso nuestra piel va a tener, vamos a tener una piel muy sana, pero si disminuye, pues eso nos va a llevar a tener procesos patológicos que simplemente nos va a tener en una situación muy adversa y que obviamente estar en un proceso de enfermedad para nadie es tener una calidad de vida. Entonces, esto es lo que yo el día de hoy quería compartirles a todos ustedes. Espero que esta información acerca del glutatión pues sea de un gran valor en ese crecimiento personal, en ese crecimiento profesional y en ese crecimiento en el desarrollo de todo esto que nos brinda nuestra empresa, de todas las bondades para poder compartirlo con todas esas personas que están a nuestro alrededor, porque estamos impactando la vida de muchas personas de una manera muy positiva y más allá de la parte económica, que obviamente hay un trasfondo económico en esto, siempre le digo a las personas eso, lo más importante es poder impactarlos en su salud y con estos productos lo estamos haciendo porque estamos llevando calidad de vida a las personas. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Martica. Y pues no, te cedo la palabra. Que tengan un excelente día.